primer lugar, una breve periodización quería hacer sobre esta etapa, ¿no?, que comienza en 2002 y que se monta, si se quiere, en la reestructuración neoliberal del capitalismo argentino, iniciada en la década del 70, pero sobre todo concretada, consolidada en la década del 90. Dos o tres aspectos sobre eso que todos y todas conocemos. Un primer aspecto que tiene que ver con una fuerte transnacionalización de la economía, ¿no? Una cuestión que nos ha dejado el neoliberalismo como un legado nefasto es la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes empresas en Argentina, son empresas transnacionales muy importantes que controlan más o menos el 80% de la producción de las grandes empresas, y esas grandes empresas controlan aproximadamente el 40% del valor agregado total que se produce en Argentina. Es decir, esto marca una primera posición de poder importante de estos actores que se mantiene estructuralmente en esta etapa. Un segundo elemento que nos dejó el neoliberalismo y su crisis es una fuerte presencia de grandes exportadores agropecuarios o ciertos sectores ligados al agronegocio que se reestructuraron fuertemente en los 90, hacia el 97, con las nuevas leyes de semillas, digamos, que le han permitido a algunas grandes empresas semilleras cambiar el paradigma agrícola, si se quiere, en Argentina, y a partir de ahí hay mega empresas que tanto que acopian como que producen, en algunos casos, en Argentina. Entonces el agronegocio en alguna medida se hizo altamente competitivo, y eso es también un patrón que se ha mantenido durante los últimos años. Un elemento más, y seguramente hay otros para discutir, pero que es importante, es una elevada precarización laboral. Está ligada a algunas de las otras cosas que decía, ¿no? Por ejemplo, capitales transnacionales imponen nuevas reglas del juego en el mercado laboral en Argentina, es decir, para los trabajadores y trabajadoras. Eso en gran medida llevó a tercerización absoluta de casi todas las actividades que no son centrales de las empresas. Esas tercerizadas son en general todas empresas que contratan precariamente el empleo. Podemos poner otros miles de cuestiones que han modificado el neoliberalismo, pero estos tres elementos que planteaba me parece que son importantes como para pensar sobre qué bases se acentúa, digamos, o se planta el nuevo modelo, ¿no? Estas tensiones se multiplican, se ven mucho más acentuadas, sobre todo por un proceso que tiene que ver con lo que nombraba antes, una gran privatización de la economía, una gran transnacionalización de la economía y una concentración casi absoluta de los productores de casi todo en Argentina, ¿no? Estos tipos son los que deciden cuándo sacan la plata del país, son los que decidieron la fuga de capitales el año pasado, son los que decidieron en buena medida que los precios aumenten de la manera que aumentaron, como decía antes, el proceso por qué se da de esa manera, y son también los que deciden en buena medida cuándo necesitan una medida favorable o no de parte del Estado, cuándo necesitan una devaluación. Entonces, en definitiva, y para cerrar porque queda mucho, no me queda nada de tiempo ya, lo interesante es rediscutir, seguramente los compañeros van a plantear acá, cuáles serían las medidas realmente populares que tienden a socavar el poder que tienen estos tipos para fijar la agenda, la economía y la política general del país, ¿no? Y de alguna manera fijar la agenda, la política y los ingresos de los sectores populares. ¿Por qué razón las transnacionales tienen interés en la Argentina? Empecemos por ahí, a lo mejor ayuda a entender qué podemos hacer para sacarle la mano de nuestra garganta. Seguramente a las transnacionales les interesa el hecho de que Argentina sea uno de los países del mundo con mejor dotación de recursos naturales. Las transnacionales se han dedicado a el agro en términos casi extractivos en las últimas décadas, pero además hay otras transnacionales que, como toda transnacional que opera en un país de consumo medio, le interesa atender la demanda interna, es decir, le interesa venderle a los que consumen en el país y por lo tanto están razonablemente a favor de que el consumo tenga alguna importancia. Y además están una pequeña fracción de transnacionales que probablemente les interese exportar, en cuyo caso hay una combinación de factores donde a las transnacionales que extraen materias primas les interesa que se devalúe permanentemente y se desentienden del mercado interno,
A las que se dedican al mercado interno les interesa que nosotros tengamos un mango en el bolsillo para podernos vender, y a las que exportan bienes industriales probablemente les interese ambas cosas, vale decir, que consumamos y que el dólar les permita exportar, fijándole por ese solo hecho un techo al salario real argentino, porque el salario real argentino medido en dólares siempre es comparado por una transnacional con otro lugar donde podría trabajar. Basta con denunciar a los poderes concentrados que nos joden, que nos perjudican, que nos vuelven locos. No, a mi juicio no basta, porque la identificación del problema estructural, francamente, ya la tenemos hace medio siglo. ¿Cómo hacemos para, desde el espacio que sea, aún desde el espacio sin poder significativo en el ámbito público, construir escenarios distintos? Y ahí me parece que ahí aparece nuestra grosera debilidad. Yo creo que no los tenemos. Creo que en pedazos podríamos tener propuestas para la agricultura familiar, propuestas para eliminar los talleres esclavos y tener un sector de indumentaria digno, propuestas para energía distribuida. Sí, propuestas que ponemos en 2 papeles, en 3 páginas, que discutimos en una radio que nos llama. ¿Y cómo se ejecuta? ¿Qué tanta fuerza ponemos en eso comparado con la fuerza para putear a Walmart? ¿Tenemos que putear a Walmart? Claro que tenemos que putear a Walmart. ¿Tenemos que reemplazar a Walmart? Claro que tenemos que reemplazar a Walmart. ¿Cómo? ¿Nacionalizando Walmart? ¿Es esa nuestra única propuesta? ¿Cómo construimos la difusión de los productos de la economía popular? ¿Cómo tenemos productos de la economía popular, por empezar? Porque si conseguimos la difusión, ¿qué vendemos? Dejo esto como pregunta, compañero. A mí, a nosotros como Frente de Izquierda, a Izquierda Socialista, el partido del Frente de Izquierda al cual yo milito, nos da la sensación de que estamos asistiendo a el derrumbe / desenmascaramiento del doble discurso del modelo kirchnerista. No es lo mismo desenmascaramiento, hay elementos que empiezan a desnudarse, de que hubo cosas que se dijeron de una manera y efectivamente no lo eran, pero además hay elementos estructurales que llevan a este segundo término, derrumbe. Desde noviembre del año pasado, a mí me parece que la gestión Capitanich-Kicillof abrió una hoja de ruta que expresa, cuando salimos del ruido del discurso del patio de las palmeras, de la casa de gobierno, o de uno que hace el jueguito de retar a un empresario porque subió o bajó los precios, una muy fuerte coincidencia de agenda entre el gobierno y las usinas internacionales. ¿Cuál es esa agenda? Uno lo puede leer en todos los papers que aparecen planteados en Wall Street. Que la Argentina devalúe. Y la Argentina devaluó. Es más, había empezado a devaluar también ya acelerando la devaluación en el mes de diciembre, no fue simplemente la de enero. Que la Argentina acuerde con el Club de París. Y la Argentina está en el camino de acordar con el Club de París. Que la Argentina retome la normalización de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y la Argentina está, y la aparición del nuevo índice de precio al consumidor tiene que ver con esto, en ese camino. Que normalice los pagos del CIADI. Y la Argentina, antes inclusive de noviembre, ya empezó a normalizarlos. El problema que nosotros tenemos sobre el comercio exterior o sobre la cuenta externa de la Argentina y los dólares es que, primero, alto grado de concentración. 30 empresas concentran el 66% de las exportaciones. 50 empresas tienen un saldo en divisas que equivale a 3 veces el saldo del país. Acumulan 30.000 millones de dólares de saldo en divisas propio. Son los que proveen las divisas. Las divisas están privatizados en una cuestión que es de orden estratégico, que nosotros necesitamos manejar para poder ordenar nuestro desarrollo. Eso está privatizado. Por lo tanto, el tema de avanzar en mecanismos que permitan que el interés público, y digo público porque no alcanza con el Estado,
Hay que encontrar mecanismos que supongan participación de actores sociales dentro de esto. La idea de que el Estado por sí solo resuelve, la podemos tener con el 51% de YPF. Mirá cómo resolvió. Hay que calificar el tema del Estado. Y el tema del Estado, para que tenga que ver con lo público, implica pensar mecanismos que institucionalicen la participación organizada de la comunidad en las decisiones. En la primera etapa hubo abundancia de divisas, nadie se ocupó de esto. En la época que decía del periodo de oro. En los momentos de escasez de divisas no alcanza con manejar la demanda, hay que manejar la oferta. Y esto es lo que aparece acá. No hay otra salida si no hay un punto de ruptura en ese sentido. Segunda cuestión, tampoco se puede ir sobre esto si no discutimos la estructura ferroviaria, si no discutimos el sistema de puertos, si no discutimos la industria naval, que son mecanismos indispensables asociados al control del comercio exterior. Obviamente un gobierno que no reconstruyó la red ferroviaria, que mantuvo privatizado el sistema de ferrocarriles por carga, que sigue sin darle desarrollo a la industria naval y que mantiene el sistema de privatización de puertos sin regulación pública, es un gobierno que no tiene por objetivo regular el comercio exterior. Lo que nosotros obtuvimos como recursos por el saldo comercial, es decir, la venta de bienes y servicios y la compra, lo que nos quedó, son 148.735 millones de dólares que entraron a la Argentina en esta década. Pagamos por deuda 63.400 millones de dólares. Ahora, está claro que si pagamos 63.400 y la deuda sigue creciendo, y además de eso, la solución que nos plantean es asumir más deuda, Club de París, Holdout, y así sucesivamente, CIADI, Repsol, y así sucesivamente, esto es el cuento de nunca acabar. Entonces, el tema de la revisión e investigación de la deuda pública con suspensión de pagos para acotar el peso y la sangría que esto implica, es decir, una solución política y no de mercado de la deuda, hoy es absolutamente imprescindible. Empezamos a trazar una lectura diferente, una tercera posición, que intente pensar de una mirada integral un proyecto de país alternativo que implica obviamente decir que no es el populismo el problema de Argentina, pero que tampoco es que venía todo bárbaro hasta que el mundo se lo cayó encima, y plantear por el contrario lo que se dijo acá, la necesidad de avanzar en transformaciones estructurales. Eso implica decir que hay que afectar los intereses de los sectores dominantes en la Argentina y que hay que apelar a la participación y a la movilización popular para modificar la correlación de fuerzas actual. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, en la coyuntura, que es uno de los debates que surgió, se está presentando una idea de que se puede salir de esta situación haciendo una suerte de ole, que es, ¿no?, esta idea de que, bueno, podemos zafar de este momento básicamente sin joder a los ricos, pero tampoco ajustar a los pobres. ¿Qué es un poco la estrategia? ¿Cómo se lograría eso? Bueno, básicamente consiguiendo un montón de guita en el exterior. Hoy estamos viendo, yo creo que en los últimos meses, los riesgos y las dificultades de esa estrategia. Esa promesa de resolver los problemas que acá se mencionaron, básicamente sin mover y afectar intereses de los sectores dominantes. Creo que la devaluación de enero, la situación inflacionaria son muestras de eso. Y hoy la Argentina, como bien se dijo acá, enfrenta amenazas serias, la amenaza de la recesión, que implica obviamente la posibilidad de despidos y demás, la amenaza obviamente también de la pérdida de salario real, que implica una redistribución regresiva de los ingresos. Entonces cabe preguntarse, ¿es razonable esta propuesta, esta nueva orientación que nos dice que consiguiendo guita de afuera vamos a lograr fugar hacia adelante los problemas, patearlos para después del 2015? ¿Es viable? Bueno, si hubieran podido controlar las presiones devaluatorias y controlar los precios, a lo mejor podríamos estar discutiendo si es viable, pero no es lo que está pasando. La clave es la concepción de poder popular, es decir, no hay transformación sin participación protagónica de los sectores populares, de los laburantes, de los campesinos, de los estudiantes, de todos los que somos parte del pueblo argentino, que somos la inmensa mayoría de la población.
Toda revolución se hizo muchas veces contra los manuales, pero también toda revolución demostró que los hechos de conciencia muchas veces logran producir procesos que desde las leyes económicas son muy complicados de predecir. Por eso creo que hoy más que nunca la tarea fundamental tiene que ver con apostar a la construcción del poder popular y pensar un nuevo proyecto de país. Ese proyecto de país y esa articulación de un proyecto de país pensado desde las organizaciones y los movimientos populares es una tarea que incluye probablemente a todos los que estamos sentados acá, no a nosotros 5, 6, sino también a todas las organizaciones que representamos y a muchísimas organizaciones que no están acá. De la rica, inmensa, extensísima realidad de militancia popular en la Argentina en todas sus dimensiones y características y sectores, tenemos que empezar a discutir un nuevo proyecto de país, un proyecto de país de los de abajo, un proyecto que no sea el proyecto de la burguesía, ni neoliberal ni neodesarrollista, un proyecto de liberación y de emancipación popular.